Durante muchos años, Ucrania fue vista como una nación tranquila entre Europa y Rusia, un país agrícola con ciudades históricas y una identidad todavía en construcción. Pero esa imagen cambió radicalmente en 2014. La anexión de Crimea por parte de Rusia y el inicio de la guerra en el Donbass no solo alteraron su mapa político, sino también el destino de millones de personas. Fue entonces cuando los ucranianos comenzaron a comprender que su soberanía no era algo garantizado, sino algo que debían defender día a día. En febrero de 2022, cuando las fuerzas rusas invadieron Ucrania a gran escala, el sonido de los misiles reemplazó el de las campanas de las iglesias. Las estaciones de tren se llenaron de familias desesperadas. Soldados se despidieron de sus hijos sin saber si volverían a verlos. Y ciudades como Mariupol, Bucha o Kharkov se convirtieron en símbolos de destrucción. En medio de este caos, surgió una idea simple, poderosa y dolorosa. No hay paz verdadera si una parte del país continúa ocupada. Por eso, hoy Ucrania proclama una meta contundente y sin matices: liberar todo su territorio. Esto incluye no solo las zonas ocupadas recientemente, sino también Crimea y el Donbass, controladas por Rusia desde hace años. Para algunos observadores internacionales, esta postura parece demasiado ambiciosa o incluso imposible. Pero para los ucranianos, es una cuestión de dignidad, memoria y existencia nacional. Este documental busca responder una pregunta crucial: ¿por qué Ucrania insiste en recuperar cada kilómetro de su territorio, aun cuando el costo humano es tan alto? No se trata solo de fronteras, sino de historia, identidad, seguridad, justicia y esperanza. A lo largo de este guión, exploraremos las razones profundas, políticas, emocionales, militares e históricas, que explican esta determinación inquebrantable. Para comprender por qué Ucrania no está dispuesta a renunciar a ningún fragmento de su territorio, primero debemos entender que esta no es una nación improvisada, ni un invento reciente de la geopolítica moderna. A lo largo de los siglos, Ucrania ha existido bajo diferentes formas, como el antiguo reino de la Rus de Kiev, como territorio dividido entre imperios extranjeros, como república dentro de la Unión Soviética y, finalmente, como Estado independiente desde 1991. Su territorio, su cultura y su lengua han sobrevivido a invasiones, prohibiciones, hambrunas y guerras. Por eso, cuando Ucrania declara que sus fronteras deben ser respetadas, no habla desde el capricho, sino desde la historia y el derecho. Después del colapso de la URSS en 1991, más del 90% de los ciudadanos ucranianos votaron en un referéndum a favor de la independencia. Rusia fue uno de los primeros países en reconocer oficialmente esas fronteras. Años más tarde, en 1994, Moscú firmó el Memorándum de Budapest, comprometiéndose a respetar la soberanía ucraniana a cambio de que Kiev entregara todas sus armas nucleares. Ucrania cumplió. Rusia no. Cuando en 2014 Rusia anexó Crimea y promovió movimientos separatistas en Donetsk y Lugansk, violó la Carta de las Naciones Unidas, los Acuerdos de Helsinki, el Memorándum de Budapest y numerosos tratados bilaterales. A pesar de ello, Rusia declaró que Crimea siempre fue rusa y que el Donbass debía liberarse del control de Kiev. Para Ucrania, esta narrativa no solo es falsa históricamente,
sino extremadamente peligrosa. Si se acepta que un país puede conquistar territorio por la fuerza y legitimar esa conquista con un referéndum organizado bajo ocupación militar, entonces ninguna frontera internacional será segura en el futuro. La comunidad internacional, incluyendo la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de países del mundo, reconoce oficialmente a Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón como territorios de Ucrania. No se trata de una opinión, sino de leyes, tratados y resoluciones que están registradas y firmadas. Por eso, desde Kiev se afirma: aceptar la pérdida de Crimea o del Donbass sería renunciar a nuestra historia, a nuestra legalidad y a nuestra soberanía. En palabras de muchos ucranianos, no luchamos por conquistar, luchamos por recuperar lo que ya era nuestro según la ley y según la memoria. Para muchos extranjeros, esta guerra parece haber comenzado en 2014 o en 2022, pero para los ucranianos, es la continuación de una historia mucho más larga. Una historia de resistencia contra imperios, de lucha por preservar una lengua, una cultura y el derecho a existir. Ucrania no solo defiende su territorio, defiende su memoria. Durante siglos, Ucrania estuvo dividida entre poderes extranjeros: el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, Polonia, los tártaros de Crimea. En muchas épocas, hablar ucraniano en público era considerado un acto de rebeldía. Libros fueron quemados, canciones prohibidas y líderes culturales enviados al exilio o a Siberia. Sin embargo, el idioma sobrevivió en casas, en canciones populares, en iglesias rurales. Cada palabra ucraniana pronunciada en voz baja era una forma de resistencia. Pero quizás el recuerdo más doloroso es el Holodomor de 1933, la hambruna provocada por el régimen de Stalin, que causó la muerte de entre 3 y 5 millones de ucranianos. Aldeas enteras desaparecieron. Los sobrevivientes transmitieron a sus hijos un mensaje silencioso: nunca más permitiremos que otros decidan por nuestro pueblo. Este trauma quedó grabado en la memoria colectiva. Y hoy, muchos ucranianos ven paralelismos entre aquel sufrimiento y la guerra actual. En 2014, con las protestas del Euromaidán, resurgió ese espíritu de identidad nacional. Jóvenes, estudiantes, trabajadores y sacerdotes se reunieron en la plaza central de Kiev para exigir libertad, justicia y un futuro europeo. No pedían guerra, pedían dignidad. La respuesta fue brutal. Francotiradores dispararon contra la multitud, pero el pueblo no retrocedió. Esa fuerza moral transformó la identidad ucraniana y dio origen a algo poderoso: la creencia de que la independencia se defiende, no se negocia. Por eso, cuando el gobierno de Kiev dice que quiere liberar todo su territorio, no habla solo de mapas. Habla de familias que llevan generaciones resistiendo, de iglesias destruidas que aún tocan sus campanas, de abuelos que enseñan ucraniano a sus nietos en medio de los bombardeos. Habla de una patria que no es un lugar geográfico, sino una memoria compartida. Muchos se preguntan, ¿por qué Ucrania insiste en recuperar regiones devastadas por la guerra, como Donetsk, Lugansk o incluso Crimea? ¿Vale la pena tanto sacrificio? Para entenderlo, hay que mirar más allá de los mapas políticos
y adentrarse en la realidad estratégica. Para Ucrania no se trata solo de recuperar tierra, sino de evitar su desaparición como Estado. Cada uno de los territorios ocupados tiene un valor estratégico esencial. Crimea, por ejemplo, no es solo una península turística. Es el hogar de la base naval de Sebastopol, uno de los puertos más importantes del Mar Negro. Desde allí, Rusia lanza misiles contra ciudades ucranianas, controla rutas marítimas y proyecta poder militar sobre Europa del Este, Oriente Medio y el Mediterráneo. Si Ucrania no recupera Crimea, siempre tendrá una amenaza militar en su puerta sur. El Donbass es otro punto clave. Esta región, rica en carbón, gas natural e industria pesada, fue durante décadas el corazón económico de Ucrania. Además, allí se encuentran rutas ferroviarias que conectan el este con el resto del país. Si Rusia controla el Donbass, no solo debilita económicamente a Ucrania, sino que también abre un corredor terrestre directo desde Rostov, Rusia, hasta Crimea. Es decir, un puente militar permanente. También están los territorios ocupados en Jersón y Zaporilla. Desde esta franja, Rusia controla el acceso al mar de Azov y avanza hacia Odesa, el mayor puerto comercial del país. Si Ucrania pierde Odesa, pierde su salida al mar. Y un país sin salida al mar es un país dependiente, vulnerable y fácilmente presionable por potencias extranjeras. Muchos expertos militares coinciden. Si Ucrania acepta perder estas regiones, su seguridad estará en riesgo constante durante décadas. No habrá paz duradera, sino una guerra congelada, lista para volver a estallar. Los ucranianos lo saben por experiencia. Lo vivieron después de 2014 y no quieren repetirlo. Por eso, para Kiev y para millones de ciudadanos, la liberación del territorio no es una ambición expansionista, sino una cuestión de supervivencia. Es la diferencia entre vivir libres o vivir bajo la sombra de otro imperio. Hay guerras que comienzan en los despachos de los gobiernos y otras que nacen en el corazón de sus pueblos. En Ucrania, lo que mantiene viva la resistencia no es solo la estrategia militar o el apoyo internacional, sino la voluntad colectiva de millones de personas que, a pesar del miedo, del cansancio y del dolor, se niegan a aceptar que parte de su país quede bajo ocupación extranjera. Las encuestas realizadas por el Centro Razumkov y el Instituto Internacional de Sociología de Kiev muestran un dato sorprendente. Más del 80% de los ucranianos rechaza cualquier acuerdo de paz que implique ceder territorios a Rusia. Incluso si eso significara un alto el fuego inmediato. Esta convicción no nació con la guerra de 2022. Se fue construyendo lentamente desde 2014, cuando muchos sintieron que el mundo aceptó demasiado rápido la anexión de Crimea. Para millones de ucranianos, renunciar a Crimea o al Donbass no sería un gesto de diplomacia, sino una traición. Una traición a los soldados que murieron en el frente, a los civiles que fueron deportados, a los niños que crecieron sin padres, a los que siguen viviendo bajo ocupación. Sería como decirles que su sacrificio fue en vano. Y por eso mismo, el gobierno de Kiev no puede, ni quiere, firmar una paz que consagre la división del país. El presidente Volodymyr Zelensky, lejos de los discursos típicos de los políticos, se convirtió en la voz emocional de esa resistencia. No habla desde palacios ni oficinas,
sino desde trincheras, hospitales y ciudades destruidas. Vestido con ropa militar, sin corbata ni protocolo, repite una y otra vez: Crimea es Ucrania. El Donbass es Ucrania. No negociaremos nuestra existencia. Para muchos líderes extranjeros, esto suena inflexible. Para los ucranianos, es simplemente la verdad. Incluso bajo los bombardeos constantes, en ciudades como Leópolis, Kiev o Dnipro, se ven murales patrióticos, conciertos para recaudar fondos, niños dibujando banderas y carteles que dicen: No hay Ucrania sin Crimea. No nos rendiremos. Gloria a Ucrania. En medio de la oscuridad, el pueblo ha transformado el dolor en unidad, la pérdida en identidad y el miedo en coraje. Mientras el conflicto se prolonga y las ciudades ucranianas se convierten en cicatrices de un mapa herido, otra batalla ocurre lejos del frente. La batalla diplomática y geopolítica. No se libra con fusiles ni drones, sino con discursos en parlamentos, sanciones económicas, tratados secretos y promesas que, muchas veces, llegan tarde. O no llegan nunca. Para Ucrania, el apoyo internacional no es solo un gesto de solidaridad. Es una condición para sobrevivir. Sin armamento occidental, sin ayuda financiera, sin inteligencia satelital ni entrenamiento militar, la resistencia frente a una potencia como Rusia sería casi imposible. Pero este apoyo tiene matices, condiciones, tiempos y, sobre todo, intereses. Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Polonia y los países bálticos han apoyado firmemente a Kiev. En sus discursos, hablan de defender la democracia, proteger el orden internacional y evitar que la fuerza reemplace al derecho. Pero detrás de las palabras también existen cálculos. Contener a Rusia, evitar que la guerra se expanda y demostrar que invadir un país soberano tiene consecuencias. Europa enfrenta su propio dilema. Por un lado, apoya a Ucrania y sanciona a Moscú. Por otro, sufre las consecuencias. Crisis energética, inflación y presión política interna. Algunos países, como Alemania o Francia, apoyan, pero también dialogan con cautela, temiendo una escalada nuclear o una guerra directa entre la OTAN y Rusia. Estados Unidos es el principal proveedor de armas y dinero, pero su apoyo no es infinito ni eterno. Depende del Congreso, de la opinión pública y de los cambios en la Casa Blanca. Cada elección puede redefinir el destino de Ucrania. Cada debate político en Washington puede decidir si llegan tanques, misiles o simplemente palabras de aliento. Y más allá de Occidente, el mundo observa dividido. Países como China, India, Brasil o Sudáfrica no apoyan abiertamente a Ucrania, ni condenan totalmente a Rusia. Ven el conflicto como una lucha de poder entre grandes potencias, no como una batalla por la libertad de un pueblo. Para Ucrania, esta compleja red de alianzas y dudas internacionales refuerza una convicción: si no luchan por sí mismos, nadie lo hará por ellos. Por eso no aceptan renunciar a sus territorios. Por eso insisten en que la guerra solo terminará cuando su mapa esté completo. Al final, cuando los cañones callen y el eco de los misiles se pierda en el horizonte, lo que quedará no será solo un mapa. Lo que quedará será una historia,
La historia de un pueblo que decidió no desaparecer. Porque esta guerra no es únicamente por ciudades, ríos o fronteras. Es una batalla por la memoria, por la identidad, por el derecho a existir sin que otro país decida su destino. Ucrania sabe que aceptar perder parte de su territorio sería más que una derrota militar. Sería una fractura moral. ¿Qué le dirían a las familias de Mariupol, de Jersón, de Donetsk o de Lugansk? ¿Cómo mirar a los ojos a quienes resistieron, a quienes murieron, si al final se acepta que esos lugares ya no son Ucrania? Por eso su objetivo es claro, aunque parezca inalcanzable: liberar todo su territorio. No para vengarse, sino para sanar. No para conquistar, sino para recuperar lo que fue arrebatado. Porque detrás de cada bandera en una colina liberada hay una historia de vida, una tumba sin nombre, una casa destruida esperando volver a ser hogar. El mundo puede cansarse, los aliados pueden dudar, las noticias pueden cambiar. Pero para los ucranianos, esta guerra no es un titular. Es su vida, su familia, su tierra. Y en medio del dolor, aún creen en un mañana distinto. En un día en que los niños vuelvan a la escuela sin sirenas antiaéreas. En que los trenes no evacúen personas sino sueños. En que los campos vuelvan a florecer. Tal vez ese día tarde. Tal vez cueste más sacrificios. Pero mientras exista la voluntad de resistir y la memoria de lo perdido, Ucrania seguirá luchando para volver a ser completa